¿Quién habría imaginado que la idea de que un chico que se pudiera transformar en diferentes especies alienígenas se convertiría en una saga que hasta el día de hoy sigue perdurando? No sé si saben, pero este mismo año se cumplirá una década, sí que estamos grandes, desde que la línea principal de Ben 10 llegó a su conclusión después de 4 series, desde su niñez, pasando por su regreso en la adolescencia, sus dramas adolescentes, hasta llegar a su final como un héroe del multiverso. Gente que está esperando que termine de una buena vez esta sección de Ben 10 que le dedicamos en el canal, hoy les cuento cómo empieza y termina Ben 10 Omniverse. Antes de empezar, quiero aclarar algo. Esta serie cuenta con unos 80 capítulos y no nos vamos a mentir, la mayoría son rellenos. Divertidos, sí, pero rellenos al fin y al cabo. Y la verdad que no quiero desviarme tanto de los arcos que son importantes y que nos presenta la serie, así que si bien voy a ir mencionando algún que otro acontecimiento aislado, no pienso, y escuchen bien esto, no pienso desviarme tanto de lo principal. Retomando donde nos dejamos después de que volvieran a vencer a Vilgax no sé cuántas veces ya en supremacía alienígena, nuestro trío de héroes protagónico vuelven otra vez a la responsabilidad de cuidar la ciudad de Velwood. Todo parecía ir como siempre, sale un villano, este vencido y así el ciclo de la vida vuelve a repetirse. No obstante, como todo en la vida, las cosas tienen que cambiar debido a su tiempo. O por decirlo de una manera menos críptica, Gwen quiere retomar su vida personal, por lo que le da la noticia a Ben de que se retirará de Velwood para irse a estudiar a la universidad. Al igual que Kevin, quien se irá junto a su novia porque consiguió cerca un taller en el que podrá trabajar. Obvio que no hace falta decirles que esta noticia entristece a nuestro héroe Ben, quien ya se había acostumbrado a que siempre que iría a luchar, sabía que contaría con ellos tres, ya sea para pasar un rato agradable o para salvar al mundo. Pero guarden esas lágrimas, porque esto no sería un adiós para siempre. En algún momento sus caminos volverán a cruzarse, solo que ahora cada quien deberá continuar con su vida. Sin una guía, Ben va con el abuelo Max, quien ya tiene establecida una base secreta de los plomeros en el pueblo, una base mucho más grande y activa que en las anteriores series. Ahí, nuestro héroe sigue desanimado por el retiro de sus amigos, pero por supuesto, Max le dice que consiguió un nuevo compañero para él. Sin embargo, la conversación se ve interrumpida por una alerta de una nueva amenaza, a lo que Ben acude sin dudar. Así, al llegar, se encuentra con todo un edificio destruido, pero sin que este se lo espere, una bestia enorme lo ataca. Así, para cuando Ben parecía haber más o menos controlado la situación, un ruido agudo llama la atención del monstruo, quien se acaba retirando. Ben está bastante confundido por esto, pero déjenme decirles que se verá aún mucho más confundido cuando se encuentre con un alien de nombre Pac-Man saliendo de un retrete, o de un inodoro. No sé cómo le dirán a estas cosas en su país, ¿bien? Las cosas deberían tener un solo nombre para evitar confusiones, ¿no creen? Buah, volviendo con Pac-Man. Verán, este solo quería tener un trabajo para mantener a su familia, pero cada vez que el héroe está cerca, su negocio termina hecho pedazos. Algo así como si Ben fuera una señal de mala suerte para él. Así, Pac-Man le da información de unos maleantes que andaban causándoles problemas a las tiendas de extraterrestres, guiándolos a la tienda del señor Bauman. Con quien también, dicho sea de paso, Ben tiene una suerte pésima porque cada vez que él aparece, algo del señor Bauman o explota o se hace polvo. Lo importante acá no son las cosas que Ben destruye, sino que aparece un nuevo grupo de aliens terroristas que implantan una bomba. Ben trata de detenerlos y desactivarla a tiempo, pero se le dificulta realizar su trabajo sin hacer tanto desastre. Sin embargo, un cliente misterioso que andaba allí se revela como un plomero con mucha habilidad llamado Rook Blanco. Y así es como termina mandando la bomba a un lugar deshabitado para que ningún civil termine herido. Los malos escapan y tanto Ben como Rook los persiguen mientras una figura misteriosa los estaba cazando desde las sombras.
Así es como llegan a un pueblo oculto que estaba debajo de Bellwood y se encuentran con una sociedad extraterrestre llamada Pueblo Bajo, de la cual Ben no estaba ni siquiera enterado. Los aliens se topan con su jefe, siendo el mismísimo Siphon, el lacayo de Vilgax, quien ha estado reuniendo a un montón de malhechores alienígenas para acabar con Tennyson. Pero mientras Ben se enfrentaba a Siphon, aparece de la nada el monstruo nuevamente, a lo que nuestro héroe piensa que en realidad debe ser un aliado de Siphon, pero este último niega eso y escapa. Sin mucho por hacer, Ben se encarga de detener a la criatura mientras que Rook consigue atrapar a los villanos. Ambos, por lados opuestos, terminan saliendo victoriosos, aunque la criatura, una vez más, se terminó escapando. Luego de esa batalla, Ben acepta a Rook como su nuevo compañero. Pero, hey, ojo, eso no significa que iba a ser fácil acostumbrarse a él. Si bien la dupla los complementa bien, por el lado de Ben, sabemos que a veces suele ser impulsivo a la hora de actuar y que su personalidad, algo infantil, no le hacen pensar con claridad. Por eso, Blonko, con esa personalidad serena y recta, está ahí para hacer razonar al Ben como héroe. Y por el lado de Rook, es un buen cadete entrenado y con una protoherramienta capaz de hacer muchas cosas, pero eso no quita el hecho de ser un emigrante alienígena que no entiende muy bien cosas como el uso del sarcasmo. Así es como Ben lo ayuda a culturizarse y adaptarse mejor al mundo en el que él está, haciendo que entre ambos surja una dupla dinámica igual que la que Ben tenía con su prima y su mejor amigo. Ahora bien, ya establecidos, veremos cómo tanto nuestro héroe y el plomero se embarcan en diferentes misiones diarias como es costumbre ya en estas series. Pero por mencionar algo, tenemos a la raza de los Rook, los Rebonianos. A ver, les tengo que contar algo. El nombre Rook es muy común y todos en realidad se diferencian por su segundo nombre, algo que ellos mismos se nombran una vez que pierden su cola. En el caso de Rook, su nombre es Blonko, mientras que su pequeño hermano menor le dicen pequeño justamente para diferenciarlo porque aún tiene su cola. Algo que más adelante, cuando la pierda, se autollamará Rook Ben. Porque, como habrán adivinado, el hermano de Bronco es muy fan de Ben. Sí, quizás más de uno de ustedes se hubiera puesto Goku de segundo nombre, pero ese es otro tema. Otro caso de los Rebonianos se da cuando Rook cree que los Celestial Sapiens, como Alien X, no existen. A lo cual Ben se ríe y le afirma que ellos sí que existen. Todo esto mientras se adentraban a la nave de una raza alienígena llamados los Contumelias, que según nos cuenta Rook, son una raza de aliens que van de universo en universo asustando a sus habitantes y que si no les gusta el universo, utilizarían un arma conocida como el Anihilar. Sí, se pronuncia así tal cual, ¿bien? Todo con tal de reducir el universo en cenizas. Por supuesto que se pensaban que esto eran historias que nadie creía ciertas, hasta que una nave que iba deambulando en el espacio fue de la atención de Arshit, los hermanos Bribul y hasta de los Incursianos. ¿El resultado de todo esto se van a estar preguntando? Bueno, que el arma fue activada. Y en este caso, solo había una cosa por hacer. Así, Ben utiliza a Alien X, a lo cual Rook se queda como no me la container, y aunque en principio esperábamos que hiciera lo que hace siempre, o sea nada, por dentro Ben logra convencer a Bellicus y a Serena. Y así es como Alien X fue capaz de recrear todo el universo hasta en el más mínimo detalle. Solo una pequeñísima cuestión, ¿bien? Y es que, aparte de no lograr replicar el sabor de smoothie favorito de Ben, solamente él es el único que recuerda todo lo sucedido. Recuerde este detalle, ¿bien? Pero si hay algo que vamos a destacar de Omniverse es en realidad su relación con la serie original, teniendo de regreso no solo a viejos enemigos, aliens antiguos, sino que nos presentan una historia que nunca se había tocado en ninguna de las anteriores dos series. Empecemos a contar el verdadero arco principal, ¿sí? Con Asmund, la mente más inteligente de las 5 galaxias, quien viajó hacia la luna que orbitaba alrededor de su planeta para probar experimentos en ella, transformándolo en un lugar completamente habitable. No obstante, no se esperaría que su creación provocaría el surgimiento de la vida tecnoorgánica, que es aparentemente pacífica.
hagámosle suma a esa palabra, aparentemente, denominada los mecamorfos galvánicos, la raza de Ultra T. Así es como la raza de Ultra T entre Galvans y mecamorfos se ayudaron mutuamente como si fueran buenos vecinos. Azimuth había logrado crear un planeta lleno de vida llamado Galvan B. Sin embargo, todo experimento trae sus defectos. Claramente, ¿no? En este caso, un mecamorfo salió defectuoso, un ser incompleto y corrompido llamado Malware. Este mecamorfo que están viendo acá y que no es nada bonito, podía copiar la tecnología que absorbiera y hacerla parte de él. Pero al estar incompleto, su temperamento era agresivo y tenía la necesidad de saciarse con los demás de su especie. Por años, Azimuth había tratado de ayudarlo para que al fin se sintiera como los demás de su especie. Pero el viejo Materia Gris también tenía otras responsabilidades y Malware ya no esperó más, atacando a su creador. Por suerte, en ese momento estaba Ben, Gwen y el abuelo por ahí para detenerlo, pero Malware no se iría sin conseguir lo que quiere, así que en su lugar se lleva a Albedo. Y no Albedo con la forma de Ben, sino el Albedo posta, ¿bien? El que es un Galvan común y corriente. Así es como el villano escapa de Galvan B y cuando nuestros héroes llegan, ya era demasiado tarde. El mecamorfo incompleto consigue estar a su máximo poder hasta que Ben, por suerte, logra detenerlo utilizando a Diamante para petrificarlo. No obstante, esto no detendría a Malware, ya que con ayuda de un cerebro crustáceo llamado Profesor Psychobos, estarían elaborando un plan para no solo acabar con Tennyson, sino con los demás seres de Galvan. Malware tendría más de un encuentro con el joven Ben. Su misión, como imaginarán, era conseguir el Omnitrix para crear una copia de este, y aunque nunca pudo conseguir el reloj, sí consiguió una muestra de este que fue suficiente para crear el Nemetrix, quien transforma al huésped en el depredador natural de las razas alienígenas en la que el portador se llegara a enfrentar. Aunque, claro, este debe ser usado por alguien que no posea un gran intelecto, puesto a que una de las fallas de este Omnitrix es que puede llegar a provocarle pérdidas de memoria al huésped. Así es como el Dr. Psychobos contrataría a un cazador profesional que se encargará de recolectar las muestras de ADN de los depredadores y las usaría en un perro alienígena. Su nombre era Kyber, el cazador. Él sería quien hasta en el presente estaría tras Tennyson y lo atacaría con ese monstruo cambiaformas. Monstruo que puede transformar a voluntad utilizando unas cavidades en su barbilla que provocan algo similar a un silbido. La misión de Kyber es simple: cazar a Tennyson. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Ben? Bueno, este seguía con la intriga de saber quién o qué es esa criatura que lo ha estado atacando en varias ocasiones. Así que se dispone a buscar sospechosos en Pueblo Bajo, pero por la forma tan rústica de interrogar de Rock, ambos terminan teniendo una pequeña discusión en la que se acaban separando. Kyber ve esto como una clara oportunidad y no duda en aprovecharla para atacar a Ben mientras no tiene a nadie que pueda resguardarlo. Ben no solo acaba siendo derrotado, sino que es capturado en la guarida del cazador. Sin embargo, nuestro héroe se escapa distrayendo al cazador y comienza una nueva pelea con la criatura, sumado a que Rock llega inesperadamente a ayudar a su socio debido a que lo había estado rastreando. Según Ben, esa primera pelea que habían tenido con su amigo era para hacerle creer a Kyber que estaban peleados, aunque en realidad Rock no sabía nada de este plan y sí dijo las cosas que pensaba de verdad. Recuerden que Rook tiene ese problemita que no identifica el sarcasmo. ¿Ven por qué es tan importante que se sepa adaptar? Bueno, la cosa es que Ben se encarga de la bestia y Rook se encarga de que Kyber no pueda transformarla. Al final consiguen derrotarlos y salir de la nave del cazador antes de que ésta se acabe estrellando. No obstante, tanto el sabueso como el cazador terminan sobreviviendo y siendo encontrados por Malware y Psychobos. El problema se empieza a hacer más grande cuando el cerebro crustáceo se infiltra a la base de los plomeros para robarle una pieza al Omnitrix de Ben, la cual menos mal se pudo reparar después porque no era tan importante. Quizás lo peor de todo es que esa pieza en el futuro va a servir para mejorar el Nemetrix, pero el problema del presente es que mientras pasa eso, el cazador también se infiltraría para robar el ADN del depredador natural de la especie de Frío.
Sin embargo, Ben se daría cuenta de ello y se dirige rápidamente a la camioneta de Rook, en la que, para su sorpresa, está aquel monstruo que creyó haber destruido años atrás, Malware. Ben arremete contra él, pero se le escapa tras poner la vida de inocentes en juego. Una vez que Malware consiguiera los datos de la camioneta de Rook, la triada de villanos acceden a Galvan Prime y comienzan a ejecutar cada uno su plan. Psychobos quiere la venganza contra Asmund solo para demostrar que los cerebros crustáceos son mejores a los indefensos y presumidos Galvans. Kyber solo está ahí para aportar a su mascota y Malware ya estaba cumpliendo parte de su plan. Primero destruyendo Galvan B y esparciéndose por todo Galvan Prime, y mientras deshacía toda la tecnología del planeta, se hacía mucho más poderoso y grande. Por suerte, el abuelo Max junto a Gwen y Kevin llegan para ayudar a detener la amenaza, cuyo plan es querer llegar al centro del planeta para volverse imparable. Entonces, cada uno ahí tiene que encargarse de una tarea mucho más importante que la otra. Gwen, Rook y Asmund se dirigen a Galvan B para reconstruir lo que queda de él. El abuelo Max junto a los dos Galvans plomero se encargarán de detener a Malware antes de hacerse uno con el planeta, mientras que la dupla de Ben y Kevin vuelven una vez más para encargarse de detener a Malware. No obstante, este ya era demasiado fuerte para que ni siquiera muy grande podría pararlo, y Malware termina absorbiendo a Ben. Hace 6 años, Ben había desbloqueado a un alienígena nuevo que jamás habíamos visto. Su nombre era Feedback, un conductoid capaz de absorber electricidad y volverla suya. Un alienígena bastante genial con el que el joven de 10 años se sentía a gusto, llegándolo incluso a utilizar en varias ocasiones, casi como si ser Feedback se sintiera como ser él. Algo que incluso se puede observar cuando Ben se transforma en este alien solo por gusto propio. Un día, mientras Ben disfrutaba un rato agradable siendo Feedback, llega al camper de su abuelo y se encuentra con su prima, Max y Asmund. Entre todos, les preocupa el notable apego que Ben le agarró al alienígena, rozando casi lo excesivo, a lo que Ben no se toma nada bien esto y sale del camper. En ese momento aparece Malware una vez más. Gwen le advierte rápidamente a Ben de transformarse en diamante porque así es como lo derrotaron la última vez. Obvio que Ben no hace caso a esto y Malware tomaría Feedback para separarlo del cuerpo de Ben, volviendo a su alien favorito solo cenizas, borrándolo de la base del Omnitrix para siempre. Claro que esto lo dejó en shock y devastado a Ben, quien, mientras escuchaba las risas de Malware resonar en su cabeza, con toda la furia lanzó un último ataque contra el villano, lo que hizo que el Omnitrix sobrecargara al mecamorfo y lo hizo explotar, acabando con él, o bueno, quizás por ese momento. Él, al llegar a casa, Ben no quería hablar, no quería bromear, solo se sentía decaído, a lo que Asmund, esperándolo, le dice: no siempre puedes aprender algo cuando ganas. Puedes dejar que ese acontecimiento te marque desde ahora, o puedes aprender de tu derrota. El Ben actual recuerda esas palabras estando en el interior de Malware y a su vez conversa con su yo del pasado, viéndose mal, derrotado y decaído por esta pérdida, entendiendo que, aunque fue su culpa haber sido tan propenso, no tiene por qué dejarse decaer de algo que perdió. Tiene que aprender de ello, tiene que demostrar que los malos no lograrán hacerlo sentir como si nada. Ben y su yo del pasado terminan haciendo las paces y dentro del interior de Malware sale una gran explosión celeste con un ser emergiendo de él. Era Ben, pero no solo eso, era Ben transformado en Feedback. Feedback pelea de nuevo contra Malware, utilizando todo su poder y con la ayuda de la reconstrucción de los mecamorfos de Galvan B, logra debilitar a la forma gigante de Malware hasta hacerlo regresar a su tamaño normal. Y con un último ataque de cargo, como si fuera un choque de poderes de Dragon Ball, acaba con él. Mientras que Psychobos y Kyber escaparon, Malware había sido derrotado y la mascota de Kyber ahora es adoptada por Kevin, dando a entender que por ahora todo parece estar en paz. Las cosas después de derrotar a Malware volvieron a un status quo. Y si bien hay un montón de acontecimientos por contar, considero que los eventos más importantes son los multiversales. Ahora estamos en el capítulo
Hablo de Ben 23, quien es una variante del multiverso de Ben Tennyson, quien desde muy joven se volvió totalmente famoso teniendo aún su Omnitrix prototipo. Pero lo más destacable de él es que es la versión de What If, pero del universo de Ben 10, donde podemos ver qué es lo que hubiera pasado con Ben si no hubiera tenido una figura sabia como lo fue su abuelo Max, ya que Ben 23 perdió el suyo hace mucho tiempo. Y todos sabemos que a lo largo de los resúmenes, el abuelo fue una pieza clave para que este pudiera actuar con cabeza a la hora de ser un héroe. Sin él estar a su lado, Ben solo se convirtió en un chico egocéntrico y presumido que solo busca la fama. Y a ver, no me malentiendan, él es un héroe, pero no un héroe con responsabilidad, llamémoslo bien. Lo bueno es que estaba nuestro Ben Prime, y por si se lo preguntan, así le voy a decir al Ben original cuando estemos hablando de los diferentes Bens, para darle una lección de humildad, porque él ya pasó por esa etapa. Ya que, sí, sabemos que nuestro Ben a veces vuelve a ser algo torpe y se deja llevar por la fama, pero sabe cuando las cosas no son un juego y tiene la madurez necesaria para aceptar cuando está equivocado y retractarse. Vemos algo que, de no ser por él, el Ben 23 hubiera partido al Asmund de esta realidad a la mitad. Y no lo estoy diciendo de chiste. Y digo todo esto porque antes de que Ben Prime viajase a esta dimensión, había tenido una discusión con su abuelo Max por haber hecho un uso irresponsable de su título de héroe al actuar para la cámara y no detener a los villanos. Algo que se resuelve muy rápidamente cuando, al volver a su dimensión, se disculparía con su abuelo. Otro acontecimiento importante fue la invasión de los Incursianos, comandado por la princesa Atia, que si bien conquistan la Tierra, exilian a Ben durante un mes y los que quedan en ella se las tienen que arreglar sobreviviendo, la verdad es que el desenlace no es nada del otro mundo. Ben regresa infiltrado como un incursiano gracias a que Asmund lo rescató y le dio esa transformación, medio como que seduce a Atia ahí, pero fue por distracción, algo a lo que esta raza es muy propensa, que derrotan al rey incursiano. Resulta que todo esto en realidad era parte del plan de Atia para hacerse con el poder y el trono, y como su plan funcionó, deja en paz a la Tierra y para la cereza del postre le mete un terrible lenguazo a Ben. Es bastante desagradable esta escena, ¿qué quieren que les diga? Posterior tenemos los secretos de los crossovers con Los Sábados Secretos, otra antigua serie de Cartoon Network que está conectada con el universo de Ben 10. Pero ¿a quién quiero engañar? Lo más destacable del episodio es ver a Ben queriéndose ligar a la mamá Sábado, que... bueno, es la mamá Sábado, ¿qué quieren que les diga, bien? Para luego llegar a 2 episodios donde transcurren 2 historias a la vez. Una en donde la prima Lucy regresa, ¿se acuerdan de esta niñita de acá que salió en la primera temporada de la serie? Mientras que Kevin y Rook van a una convención de autos en el planeta de los Tritaman, donde son emboscados por antiguos enemigos de Kevin, pero por suerte llega Ben para ayudar y, como es costumbre al final de la pelea, Ben destroza el auto de Kevin para luego regresar en lo que quedó de la nave de Rook. Luego tenemos episodios donde Alvido y Kyber regresan para vengarse de Asmund y Ben, pero por suerte el héroe logra desbloquear un nuevo alien rotísimo llamado Atomix y termina con los dos en un abrir y cerrar de ojos. Quizás lo más importante en estos episodios sea la saga de Galactic Monster, en donde regresan Zombozo, Darkstar, Charmcaster, Dr. Victor y Fantasmático. Pero, a ver, tampoco es como que hay grandes cambios, más allá de conseguir un nuevo alien llamado Vampire. También acá nos enteramos que Gwen ahora prefieren que le diga Gwendolyn y que utiliza su forma de Anodita para ser una heroína. Lo más importante es que, un día común y corriente, un joven llamado Benjamin Tennyson vivía su vida como cualquier otro día. Iba a la escuela, era el portero del equipo de su colegio y la vida se sentía muy monótona. De regreso a la casa con su abuelo, se siente aburrido de que todos los días se sientan iguales. Piensa que podría haber algo más allá afuera, más allá de pasar todos los días exactamente por lo mismo. Cuando llega a su casa, ve a su prima Gwendolyn, con la que no suelen hablar mucho ya que no han pasado mucho tiempo unidos. No obstante, una noche, regresando de su nuevo hogar, se topa con una persona muy parecida a él. La diferencia es que no tiene una cara muy amigable, usa ropa más oscura y se convierte en seres alienígenas que buscan atacarlo. Benjamin huye aterrado pidiendo ayuda, pero todos corren al ver a los monstruos que lo persiguen. Así es como este chico se topa con un Ben zombie
con Albedo y con Guion, que también van tras él. Sin embargo, una amigable mano lo ayuda. Ben Prime aparece junto con el profesor Paradox. Él les explica a ambos Bens que sus variantes estaban siendo exterminadas por Guion y Vilgax, y que van por el Ben de esta realidad al ser el único sin un Omnitrix, por lo que es más fácil terminar con él. Más pronto que tarde son encontrados y emboscados por los Ben malvados, a lo que tras de ello aparecen Ben 23, la Gwen que es portadora del Omnitrix y, como no, Ben 10.000. Ahora bien, mientras que el Ben Prime y los demás protegen a Benjamin, Vilgax se adelanta 10 pasos adelante y activa una bomba cronosapiana capaz de borrar de la existencia a todos los universos que no sean en el que están ahora mismo. Por lo que los Ben, incluyendo a Guion y a Gwen, comienzan a ser exterminados mientras la bomba va esparciéndose. Mientras este le pasaba su Omnitrix y su cuerpo se desintegraba. El único Ben que queda yace de rodillas en el suelo, impactado por presenciar la desintegración de varias variantes suyas y sin saber qué hacer. Vilgax aparece, y ahora que solo queda un Benjamin, podrá tener el gusto de acabar con una variante de aquel chico que alguna vez ha estado interfiriendo en sus planes una y otra vez. Por suerte, justo en ese momento, Paradox aparece y se lleva a Benjamin. Aunque todas las variantes hayan sido exterminadas, menos él, les cuento, hay una forma de traerlas de vuelta, y es regresar al momento en el que todo esto comenzó. Hay que hacer que el Omnitrix llegue a la Tierra otra vez. Por lo tanto, Paradox le da la tarea al Ben inexperto que ayude a que los acontecimientos ocurran. El Omnitrix ya estaba programado para que este Ben se transformara en el alien indicado para la ocasión. Así aparece Materia Gris, quien sabotea las defensas de la nave de Vilgax, y el Omnitrix es enviado a la Tierra. Y para asegurarse de que la dirección sea correcta, Cannonbolt aparece para darle el último empujón y Armadillo para darle el terremoto final. Todo esto haría que el Ben de 10 años tenga su evento canon. Una vez hecho esto, todos y cada uno de los Bens volverían a existir de nuevo y repetiríamos todo lo que fue ocurriendo a lo largo de esta serie. Solo que esta vez todo concordaría para que los buenos ganaran ahora. Benjamin se transforma en Clockwork y retrocede el tiempo hasta antes de que la bomba haya sido activada, para que entre todos los Bens buenos decidan darle una paliza a las copias enemigas y, como ya es costumbre, a este calamar de acá. Paradox regresa así a los Bens y a las Gwens a su respectivo universo. El abuelo Max aparece con los plomeros, revelándole a su nieto Benjamin que todo este tiempo ha estado trabajando para ellos como una organización secreta y que perdió su brazo enfrentándose al Vilgax de su realidad. Y a pesar de que este chico no fue como sus demás variantes, demostró tener el suficiente coraje y valentía para ser un héroe. Y quién sabe, quizás en esta realidad pueda ser un excelente plomero capaz de salvar la galaxia algún día. Eso es lo interesante de contar una historia. Puede que sea el mismo concepto, pero el desarrollo es diferente y jamás podrás adivinar cómo pueden terminar. Ahora bien, nuestro Ben Prime vuelve a tener otro tipo de aventuras y desventura como de costumbre, bien, lo que estamos acostumbrados. Pero, ¿se han preguntado por qué el estilo de animación ha cambiado tan radicalmente entre cada una de las series? Bueno, justamente esa respuesta se da cuando Ben es acusado por los Celestial Sapiens por haber recreado el universo. Verán, los Celestial Sapiens, no sé cómo dije esa palabra tan rápido, pese a que acusan al joven héroe de utilizar el poder de Alien X para recrear el universo, ellos ya lo han hecho varias veces. Es más, son los responsables del cambio del estilo entre serie y serie. Literalmente de acá nace la expresión de que si algo cambió es porque un Celestial Sapien lo hizo. Y lo digo de verdad a esto. Ben pierde el juicio, pero optan porque se use el método de los Tetraman. Es decir, el que gane un combate ganará el juicio. Por lo que Ben utiliza al Alien X, que como todos sabemos, al principio no hace nada, pero después fue capaz de usarlo para poder ganar y salir victorioso. Pero, a ver, ya que contamos todo esto de los Celestial Sapiens, al parecer, aplicaron toda esta historia con el origen de Kevin. Verán, ¿recuerdan que en Fuerza Alienígena y Supremacía, Kevin tenía de motivación ser un plomero por el honor de su padre difunto? Bueno, olvídense de eso. De hecho, olviden que hasta los jóvenes plomeros fueron plomeros porque todo eso es mentira. El abuelo Max nunca tuvo un compañero al que asesinó un alienígena random. Eso nunca existió. ¿Y saben por qué? Porque según la verdadera historia es que
En el proyector, un científico descubrió las habilidades de Kevin para poder absorber energía. Entonces, utilizó al chico para experimentar en niños a los que les dio poderes alienígenas. Entre ellos estaban Archie y compañía. Todo esto con el objetivo de eliminar a Ben Tennyson. También cabe decir que una vez los atacaron entre todos, Kevin volvió a absorber a los alienígenas del Omnitrix de Ben, y con esta ya van 3 veces que lo hace, y de no ser por Archie que le lanzó una de sus púas a Kevin, todo hubiera acabado mal. Y en este momento se preguntarán, si todo esto pasó, ¿por qué el abuelo Max no se le hizo raro que estos jóvenes aliens estuvieran en su plomería? Porque, según el cabeza de cangrejo, este les implantó memorias falsas a todos sobre el tema. ¿Y saben qué? Mejor vayamos al punto. Kevin se encargará de aquellos con los que experimentaron con él. Ben obviamente que lo ayuda y se convierte en Alien X para darle una paliza rápida a todos los aliados controlados mentalmente. Y a ver, con los malos, Kevin logra absorber de nuevo el Omnitrix como por 4ª vez, y aunque parecía que los malos ganaron porque habían logrado corromper a Kevin, este estaba actuando ser un villano, y al final terminó venciendo a este tipo de acá, cuyo nombre honestamente no vale la pena decir, y ya está, todo vuelve a ser como antes, muy fácil. Y sí, si bien Omniverse tiene buenas historias que contar, el desenlace es casi siempre igual o hacen cosas raras, como el episodio donde Rook se vuelve punk, el nuevo interés amoroso de Ben que no fue para nada bien, y todo para que al final, en un episodio de lo más random, un presentador alienígena metiera a Ben a un concurso donde están todas las mujeres que conoció, para que la ganadora se convirtiera en su esposa, todo para que al final ganara Kai. ¿Quién? ¿Recuerdan esa chica que nada más apareció 2 veces en la serie original y que solo le gustaba a Ben porque se transformó en Ben Lobo? Bueno, al final se quedó con ella. En fin, parece que a Ben lo que sí se le da bien es combatir alienígenas y no sus relaciones amorosas. Ah, y si se me olvidó mencionar a Julie es porque Ben y Julie terminaron de la forma más tonta posible y fue por un malentendido en una llamada. Pero bueno, es mejor que vayamos cortando toda esta parte de acá y vamos al final. Ben 10.000 hace tiempo que había aparecido de un portal advirtiéndole a su yo del pasado que una amenaza inevitable estaba a punto de resurgir, cosa que el Ben Prime se lo tomó como algo emocionante y que espera con ansia saber qué es. No obstante, desde las sombras, esta amenaza se había estado reconstruyendo con la ayuda de varios esbirros que están a disposición, entre ellos Ion y Mad Ben. Su nombre es Maltraunt, un cronosapien que pronto provocaría la guerra del tiempo. No obstante, hay que mencionar el detalle de que Ben ahora posee un parásito. Este amiguito de nombre Escort es un babovoid que se alimenta del ADN y el Omnitrix, al tener una gran cantidad de ADN acumulado, qué mejor festín para una babosa como él que quedarse ahí. A cambio de esto, este parásito es capaz de darle mejoras a los aliens de Ben, como un brazo de blocks, una espada y escudo hecho de diamantes o una espada para Alien X. La verdad es una mejora bastante rota si me lo van a preguntar, pero hey, yo no escribí la serie. Pero en un principio a Ben no le agradaba la idea de llevar un parásito pegado a él, tan así que le pidió a Asmund que se lo quitara. Pero luego del último ataque de Vilgax y Albedo, aceptó que el tener a Skord era más una ayuda que una molestia. Skord vuelve a Ben y juntos terminan venciendo. Ya en el futuro de Ben 10.000 vemos caras familiares. Vemos a Jimmy siendo el reportero de la Tierra, a Archie siendo el presidente, Kevin reformado y con un look todo bastante bien, a Gwen como toda hechicera y al legendario Maxwell Tennyson dejándole su puesto al buen Rock, quien tiene bastante merecido ese lugar después de haberlo demostrado durante toda la serie. Todo parecía estar bastante bien hasta que Maltraunt y sus lacayos aparecen para robar la última pieza que necesitaba para ser imparable, el Annihilart. Con este era prácticamente imposible vencerlo, que ni siquiera el mismo Ben 10.000 era capaz de ponerle un dedo encima. Ante esto, Ben hace lo que básicamente haría cualquier persona mayor, pedirle ayuda a su hijo de 16 años, ya que por alguna razón él es el único que puede detenerlo y más pronto que tarde, Ben y Rook hacen una entrada épica. No obstante, Maltraunt se escapa y con la ayuda de Paradox lo persiguen a través del tiempo y espacio. Ahora nos vamos a 1773, donde un joven George Washington en el universo de Ben 10, sí, estamos
estamos viendo la serie correcta, antes de ser presidente, era el líder de una organización llamada Plumbers. Inesperadamente, además de eso, Vilgax se haría presente gracias a que Maltrand lo llamó para que le ayudara a reparar su nave, a cambio de una bomba Chronosapien. No obstante, Ben, Rook y George buscarían detenerlos antes de que Vilgax invada la Tierra. Ben se transformaría porque es lo mejor que sabe hacer para que Vilgax no supiera quién es, y cuando este es derrotado, se queda intrigado por el ser cambiaformas, y es de acá que nace su obsesión por tener el Omnitrix. Maltrand se escapa nuevamente y nuestros héroes tienen que seguirlo. No obstante, Ben le menciona a George que deberían llamar a su fundación como plomeros. Así que sí, básicamente Ben le pone el nombre de plomeros a los plomeros. Pero vamos a lo que importa. Ben y Rook persiguen a Maltrand llegando al inicio de todo, donde encuentran una nave y en ella estarían los famosos contumelias, quienes no tienen una forma física como tal y solo toman la forma de aquello que la persona que los ve más anhela en el fondo de su corazón. Ven a los señores Smoothie, Rook los ve como su padre y Maltrand los ve como él mismo. El objetivo de Maltrand en realidad es destruir el universo y crear uno a su propia imagen. Los héroes tratan de evitarlo, pero ya era demasiado tarde. El Annihilart es activado y Ben se lanza para evitar que este se active. No obstante, el Big Bang ha comenzado. Por suerte, un rayo verde de esperanza surge en Ben, quien gracias al seguro de vida del Omnitrix logra convertirse en todos sus alienígenas quienes contienen la explosión, pasando por todas sus transformaciones hasta llegar a Feedback, quien con un ataque recargado logra hacer explotar a Maltrand, desarmándolo de una buena vez por todas. Ben, junto a los Contumelias, crean un nuevo universo, quizás lo más impresionante que Rook y Ben verán por el resto de sus vidas. Además, se revela que la especie de los Bababoids son en realidad los más importantes del universo. Su objetivo en realidad es recolectar el ADN y cuando lo reúnen, lo transportan, mezclan y depositan a través del universo durante eones, siendo así los responsables de la vida misma que hay en los multiversos. Ahí es cuando Paradox aparece para recoger los trozos de Maltrand con tal de esparcirlos por el universo, ya que al ser un villano prácticamente invencible, la única, quizás, forma de vencerlo es atraparlo en una paradoja en la que el héroe del reloj siempre terminará por vencerlo. De regreso a la Tierra, todo ya parece haber vuelto a la normalidad. Todo bastante normalito hasta que a Ben se le ocurre esta idea. ¡Ayudamos a crear el universo! ¡Así que hay que conocerlo! Y así es como Ben llama a Gwendolyn y a Kevin para que junto a él y a Rook vayan a explorar todo el universo.